Ahora sí estamos grabando, Dios los bendiga. Ya hemos orado, ya hemos presentado este tiempo al Señor y hoy continuamos con este módulo tan importante que comenzamos acerca de la sanidad interior. Y el día de hoy vamos a ver la lección número 2 que se titula El perdón. ¿Cuán importante es tener este perdón en nuestros corazones y soltar a aquellos que nos han hecho daño, que nos han ofendido, que nos han lastimado y para de esa manera poder ser libres, poder fluir, poder servir mejor al Señor, poder ser utilizados de una manera mejor y sobre todo poder tener un corazón limpio, porque eso nos llama el Señor. Así que yo los dejo con su profesora. Amén, así es. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido y por todo lo que estamos aprendiendo en este nuevo módulo de sanidad interior. Yo sé que la clase del lunes pasado nos llevó pues a reconocer, ¿verdad? Y a recordar y hacer memoria de muchas cosas de las cuales y por las cuales nosotros hemos cometido tanto error y es a causa de esa herida o heridas que traemos en el alma, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado la necesidad, ¿verdad? De ser sanados, renovados, regenerados. ¿Por qué? Porque no vamos a poder disfrutar de los beneficios de la cruz que ganó Cristo, ni vamos a poder tener esa vida plena que nos ofrece el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sanados de nuestra alma, ¿verdad? Dios siempre determinó y planeó que nosotros fuéramos sanos, tanto físicamente como económicamente, como espiritualmente, como mentalmente, ¿verdad? Pero desafortunadamente a causa del pecado de Adán y Eva, pues perdimos todo eso y venimos pues sufriendo la consecuencia de este pecado. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo nos volvió, dice que le arrebató todo, le despojó a los principados, potestades, poderes y gobernadores y les arrebató todo y los venció en la cruz. Y entonces el Hijo de Dios vino a darnos vida, vino a devolvernos todo lo que perdimos y nos permitió ser transferidos y trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios para obtener nuevamente todo lo que el Padre nos había dado en el Edén, ¿verdad? Adquirimos todo, gracias a Dios adquirimos todo por su muerte, por su resurrección y por su sangre que derramó en la cruz. Pero la pregunta es, entonces, si ya Cristo hizo todo en la cruz, ¿por qué tengo que ser ministrado? ¿Por qué tengo que ser sanado, liberado en ciertas áreas de mi vida, verdad? Pues es a causa de las cicatrices del alma que han sido heridas, que hemos sufrido en eventos que hemos vivido durante, como dijimos en la clase anterior, desde el vientre de la madre, en nuestra etapa de la niñez, en nuestra etapa de la adolescencia, de la juventud, de nuestra etapa adulta. Y todo lo que hemos vivido en esta etapa de la infancia, esos traumas, han sido a causa de herencias generacionales, familiares, y nosotros hemos tenido que estar sufriendo, aparte de las heridas que ya traíamos de la niñez, ahora en la etapa adulta, como ya vimos también en la clase anterior, las heridas cuando tú tienes relaciones con parejas, ¿verdad? En especial si cuando tú te casas y llegas a fracasar. Desafortunadamente, esas heridas que recibimos, ya de por sí traíamos heridas desde el vientre de la madre hasta esta etapa adulta, y añádele las heridas que nosotros adquirimos en el momento de nuestras vivencias presentes. ¿Cómo no vamos a tener necesidad de ser ministrados? ¿Cómo no vamos a tener necesidad de enfrentarnos a la realidad, verdad? Y nosotros tenemos que confrontar esa verdad que
A veces es tan dolorosa, hermanos, porque son heridas que escondemos. Y una de ellas, en esas heridas, es la falta de perdón. Y a veces las heridas de la falta de perdón ahí están escondidas porque nosotros hemos tapado con un curita así, ¿verdad? Como las heridas las tapamos y luego a veces se infectan. Pero no queremos verlas, creemos que si las cubrimos ya no van a estar y se complica más porque desafortunadamente esas heridas ahí están, no se han ido. Bendito sea el Señor. ¿Pueden apagar su micrófono? Gracias, hermanito. Desafortunadamente esas heridas, hermanos, son a causa de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. Y aunque tenemos a Cristo, no, porque Cristo hizo todo en la cruz, pero nosotros tenemos que arrancar todas las raíces que hay en nuestra alma a causa de las aflicciones. Miren, parte de lo que somos, así como dice que eres lo que hablas, eres lo que comes, también eres lo que tú traes en el alma. Por eso hay tanto, cuando tú te convives con personas que están tan heridas, son personas muy agresivas, son personas muy criticonas, son personas que son llenas de resentimiento y están frustradas, están amargadas. ¿Por qué? Porque están heridas. Están heridas. Entonces, por eso es necesario que nosotros destapemos le llaman luego a veces la cloaca, ¿verdad? Pero tenemos que destapar, quitar estas curitas para poder sanarlas, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta nueva enseñanza. Sanar heridas del alma, ¿verdad? Para que Dios tome control de todo y nos quite todo lo que hay en nuestra alma para poder ser libres, verdaderamente libres y disfrutar de la plenitud que nos ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Así que ahora nosotros lo que vamos a checar y analizar y estudiar es por qué tengo tantas heridas y por qué yo no quiero perdonar. ¿Por qué me niego a perdonar? Y ustedes saben que la falta de perdón provoca que nosotros no tengamos esa plenitud de vida también, porque nosotros somos los carceleros de la persona a la que no perdonamos. Y ninguno de los dos se mueve, porque él está del lado de los barrotes, pero nosotros estamos cuidando como carceleros en el mismo sitio. Él está de un lado de atrás de los barrotes, y nosotros estamos fuera de los barrotes, pero al final de cuentas estamos en el mismo lugar. Ni uno ni otro se mueve. Por eso es tan importante perdonar. Y esta es la enseñanza que nosotros vamos a dar después de la clase anterior, en donde nosotros nos adentramos y nosotros empezamos a ver primeramente el significado de qué era la sanidad interior, ¿verdad? Que era la sanidad del alma. Y nosotros sabemos que en el alma está la mente, la voluntad, las emociones, los cinco sentidos, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Ya vimos esa clase en el hombre interior. Así que por eso es tan importante conocer todas esas enseñanzas para que sepamos dónde está la raíz del problema, ¿verdad? Sabemos lo que hay ya en el espíritu, sabemos lo que hay en la mente, es decir, en el alma, y sabemos lo que tenemos en el cuerpo. Así que por eso no vamos a culpar ni vamos a querer sanar heridas del alma tomándonos un mejoral, porque no son heridas físicas. Y provoca heridas físicas la falta de perdón, pero ahorita lo vamos a ver. Más que nada son las heridas del alma. Así que por eso es fundamental que nosotros aprendamos a ser libres, verdaderamente libres. Y esta enseñanza va a ser varias clases y vamos a tratar con diferentes áreas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces vemos que el perdón es una doctrina que es la más fundamental de la Biblia. Y también es una de las enseñanzas más frecuentes en la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque el perdón no es un concepto superficial, ni una simple práctica religiosa, ni una técnica terapéutica. El perdón es parte de la sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu, pero el perdón es una decisión. Yo soy quien voy a decidir si perdono o no perdono. Yo tomo esa determinación y yo decido, porque no es un sentimiento el perdón. Es que no siento perdonarlo. No, ni lo vas a sentir nunca, porque es una decisión. Y cuando tú decides perdonar estando en Cristo, el Padre te va a dar el poder por medio de su Santo Espíritu para perdonar. Pero necesitaba tu voluntad para perdonar, tu decisión para perdonar. Cuando tú le dices al Señor, yo determino perdonar ahora sí, dice Señor, bueno, ¿hasta qué hora, verdad? Ahora yo te doy el poder por medio de mi Espíritu Santo para poder perdonar verdaderamente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, os he dicho que las frases más importantes que utilizamos en esta vida son, te amo, lo siento y te perdono. Aunque el perdón es algo primordial dentro de la vida cristiana, eso no es verdad. Para muchos es un proceso tan difícil, hermano. Yo estoy seguro que la mayoría de los cristianos somos los que a lo mejor menos perdonamos. Y eso nos afecta tanto nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tanto en el área emocional, en el área física, porque la falta de perdón, ahorita vamos a ver todo lo que conlleva, y la falta de perdón nos hace que nosotros no tengamos paz. ¿Continuamos? El dolor que ocasiona una herida en el alma es algo, pues desafortunadamente inevitable en cualquier ser humano. Y siempre va a generar reacciones emocionales como la ira, como el rencor, como la humillación, como el odio. Y no me digan que no, todos hemos sido heridos del alma, como lo vimos en la clase anterior, todos hemos sido heridos, todos hemos sido lastimados. Así que es importante que nosotros veamos y reaccionemos, ¿verdad? Ante cualquier agresión reaccionamos. Aquí la cosa es cómo reaccionas. Y te quedas la falta de perdón ahí atorada, justificada o no justificada. Nosotros tenemos que ser libres, porque si no yo me voy a quedar ahí preso en la falta de perdón. Por eso hay tanta gente que está en el evangelio y no prospera. Y siempre está viendo los defectos de los demás, porque hay amargura en mi corazón, porque hay resentimiento, porque mi situación mental no me ayuda a comprender la situación de otros, porque todos estamos enfermos espiritualmente y emocionalmente, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Jesús. Así que es necesario que nosotros, pues desafortunadamente, si no perdonamos, nos van a venir problemas fisiológicos, ¿verdad? Psicológicos y físicos, ¿verdad? Los fisiológicos. Entonces, puede haber hasta síntomas que vamos a tener en nuestro propio cuerpo, independientemente del alma, en nuestro cuerpo. Entonces, qué mejor que nosotros comencemos a analizar y ver dónde está mi problema. ¿Qué problema tengo en la falta de perdón para que yo no pueda salir adelante de ciertas situaciones? ¿Continuamos?
Y la causa número uno actual de una persona que tiene problemas de salud, de insomnio, es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque estas actitudes siempre van a carcomernos el alma con pensamientos de odio, amargura y dolor, ¿verdad? Entonces, incluso científicamente se han hecho estudios de que no perdonar va a generar una actividad fisiológica negativa y va a provocar que se desarrollen síntomas físicos y psicológicos. Y esa falta de perdón puede causar enfermedades y maldición a nuestras vidas. Así que es importante que ese sentimiento salga para siempre de nosotros. Podemos ver los síntomas físicos que puede provocar la falta de perdón y muchos más, ¿eh? No puse todos porque pues no, por falta de tiempo, ¿verdad? Pero la falta de perdón puede producir enfermedades físicas como problemas estomacales, puede provocar diabetes porque afecta el páncreas. El estrés, ¿de dónde viene el estrés? De ansiedades, ¿verdad? De angustias. Los infartos viene de eso, de que yo estoy llena de ira, de odio, de rencor, derrames cerebrales, infartos, la artritis, el cáncer. Y puede haber deficiencias en cada sistema y un dolor crónico y otras enfermedades hasta más graves, hermanos, que ha sido por causa de la falta de perdón. Y la falta de perdón pues trae muchas emociones, muchos sentimientos negativos que hace que toda la vida y en todo momento estemos así, verdaderamente, fúricos, ¿verdad? Ahora, también trae trastornos psicológicos, afecta la salud mental, produce ansiedad, depresión, temor, angustias, traumas emocionales, desesperación y hasta delirios de persecución. Y también sabemos que hay muchas enfermedades más psicológicas. Locura. Yo me acuerdo de una mujer que era una química, vivía ahí en Coyoacán y tenía bastante dinero. Su esposo era un ingeniero, su hijo era un ingeniero y su casa era enorme ahí en Coyoacán porque alguna vez fui yo ahí a su casa. Y una mujer de éxito. Y de repente el esposo se muere, el hijo tuvo un accidente y ella entró en una depresión total, de verdad, una depresión que ella decía, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tal vez hasta se enojó con Dios, ¿no? Y añádele que un día de tantos pues ya no quiso salir ni ir a trabajar ni nada. Y en su desesperación, ella según dice que ya no quería salir para nada, pero no sabe, la persona que le ayuda a hacer el aseo no supo en qué momento esta mujer se cayó en el patio de su casa y se fracturó la cadera. Y cuando lo operaron no quedó bien de la cadera. Entonces ella perdió la mente, la perdió de tanto dolor porque ella no aceptaba que le sucedieran todas esas cosas y fue tanto su dolor que perdió la mente porque quedó como trastornada. Una vez que la fui a visitar para orar por ella, su mente ya estaba perdida. Eso es lo que ocasiona la falta de perdón, incluso de no querer perdonar, según ella, lo que Dios hizo contra ella misma, ¿verdad? Porque ella dijo que Dios hace esto, mata a mi esposo, mata a mi hijo, me pasan a mí estas cosas, ¿dónde está Dios? Entonces ella, en cierta manera, que no quiso perdonar
o le echó la culpa de su situación fue a Dios. Y desafortunadamente cuando tú estudias el caso de de la familia y todo, ahí ya descubrimos que también sus padres murieron de una forma trágica, sus hermanos, entonces ellos traían una maldición familiar, ancestral, generacional, a donde en cierta edad sufrían accidentes automovilísticos o accidentes trágicos, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, no sabemos. Pero cuando ya estamos en Cristo, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos empieza digamos que a incomodar para que nosotros veamos de dónde viene el problema que yo tengo. ¿Por qué fracaso en cuando yo emprendo un negocio, fracasa? Vuelvo a empezar otro negocio, fracasa. Constantemente tengo problemas personales, familiares, enfermedades. Nosotros tenemos que ver la raíz de todo este problema y eso también vamos a estudiar sobre las raíces de maldiciones familiares ancestrales, pero una de ellas siempre va a ser la sanidad interior. Y entre la sanidad interior vamos a ver toda esta serie de áreas que vamos a ir entregando poco a poco conforme las vamos estudiando y vamos conociéndolas. Y entre esas está el perdón, la falta de perdón. Todas estas sintomatologías que trae una persona que tiene falta de perdón. Fíjense, alguien que tiene falta de perdón, si tú lo observas, lo analizas y lo escuchas, hace comentarios que hieren. Es muy agresivo. Constantemente hace observaciones negativas que pues no tiene caso que tú las digas. Es muy egoísta, impaciente. Siempre tiene odio hacia todo lo que pueda haber y hacer y tener contacto con alguien, como odio esto, odio que salga el sol, odio que llueva, odio que no llueva, odio esta comida, odio este olor, odio este lugar. Siempre está hablando sobre el odio, odio, odio. No tiene buenas relaciones porque siempre choca con las relaciones. Entonces lo que procura es ser solitario y se aísla porque no encaja con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y es muy dado a la depresión. Y como hipocondríaco siempre tiene enfermedades. Entonces, si tú te identificas al menos con alguna de estas cosas, ahí está algún problema. ¿A quién no has perdonado? ¿Qué problema tienes tú en esta falta de perdón? No sé a quién no has perdonado y solamente tú lo sabes. Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos a cuentas y empecemos a renunciar a este sentimiento tan malo, tan negativo, porque dice que la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando el alma. Ni nos damos cuenta, hermanos. Me hicieron daño, me hirieron, me lastimaron y digo, ay, 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 ay. Pero no me doy cuenta que yo estoy día tras día tras día pensando en lo que me hicieron y termino atada, encadenada a esa persona a la que yo le tengo coraje, a esa persona a la que yo le tengo resentimiento. Así que no podemos seguir haciendo esto, porque la falta de perdón es como beber vino y esperar que muera la persona que te ofendió, ¿verdad? Pues el que se va a morir eres tú, porque el que está bebiendo el vino de la falta de perdón eres tú, no él o no ella. Es ilógico que pensemos que la que va a tener problemas es la persona a la que no perdono. A veces la persona que tú no perdonas ni te
pela, ni te hace caso, ni te toma en cuenta, es más, ni se acuerda de ti. Incluso cuando tú le reclamas, no, es que no te he perdonado esto, ¿qué? ¿De qué? Es que tú me hiciste esto, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Y nosotros ya hicimos una montaña de pensamientos y de emociones encontradas contra esa persona. A veces sí nos ha faltado, nos han herido, nos han lastimado de una manera terrible. Ya, eso sí, definitivamente está tan claro que hasta la otra persona, tan cínica la otra persona que dice nada. Entonces, la afectada siempre va a ser la que no perdona. Así que sabemos que perdonar humanamente es una de las acciones muy difíciles, de las más difíciles que puede haber, que podamos poner nosotros por obra, ¿verdad? Incluso hasta la falta de perdón hacia nosotros mismos, ¿verdad? O perdonar a una persona que nos ha hecho daño, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, hermanos, practicar el perdón bíblico con la ayuda del Espíritu Santo nos va a permitir llegar a ser transformados en una versión mejor a la que nosotros mismos éramos. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, por eso es tan importante estudiar la Biblia. Ahí en toda la Biblia siempre habla del perdón, siempre se ha hablado del perdón y es importante que nosotros renunciemos a esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque es un veneno. ¿Bien? Continuamos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de este sentimiento negativo? Y además, pues, ¿cuál es la solución para esta situación emocional y espiritual? Y vemos aquí a Lucas 17:3-4, y Lucas dice, mirad bueno, ahí está hablando Cristo, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Si es honesto o no es honesto, ya no es tu problema, el problema es de él, no tuyo. Pero tú sacas la basura. Siempre he dicho que la falta de perdón es como basura. No tenemos por qué estar llenos de basura por culpa de otras personas. ¿Sí? Continuemos. Ahora, perdonar en sí es un acto de fe, de confiar nuevamente en lo que nos han ofendido. O sea, no es tanto que vaya a confiar nuevamente en ellos, sino que yo voy a confiar en lo que Dios me dijo a mí, perdónalo, y allá él si no cambia su manera de ser. Perdón, hermanos. Miren, la Biblia nos describe el perdón y cómo aprender a perdonar, pero de una manera honesta, de una manera verdaderamente sincera, porque nosotros tenemos que librarnos de la ira, del remordimiento, del resentimiento y de cualquier sentimiento negativo que hay en nuestra mente. Y cuando nosotros decidimos perdonar y poner por práctica el perdón, ¿qué va a suceder? Pues que Dios nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Porque hay una regla que Cristo puso cuando Él estuvo aquí. Y la vemos aquí en Mateo 6:14-15. Dijo Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hay una regla, hay una condición para que el Padre me perdone. Yo tengo que perdonar.
No hay manera de que yo no perdone, pero yo sí quiera que me perdone Dios a mí. Cristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Cristo murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahí está todo hecho ya, pero yo soy un estorbo para que se aplique a mi vida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la falta de perdón y por otras cosas que tenemos de heridas del alma, ¿verdad? Pero en especial la falta de perdón. Miren, la falta de perdón es una emoción, pero si de repente yo ya no nada más tengo falta de perdón, sino lo odio al grado de pensar, ojalá y se muera. Ahí ya no nada más es un sentimiento ni una emoción. Ahí ya está reforzando un demonio de ira a esas emociones que yo tengo. Porque acuérdense que hay fortalezas que están reforzadas por demonios. En el campo de batalla que es la mente, van a venir estas emociones, sentimientos, y nosotros le llamamos fortalezas que adquirimos desde que éramos niños. Pero si yo no rompo con esas fortalezas van a venir demonios a fortalecer y reforzar más esas fortalezas. Por eso luego es tan difícil ser libres en varias áreas de nuestra vida, ser libres de varias emociones, sentimientos, ¿verdad? Por eso dice el Padre que podemos enojarnos, pero no al grado de llenarnos de ira. Porque cuando tú te enojas, bueno, te molestas, no estás de acuerdo en alguna cosa y hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando tú te llenas de ira, la ira, ese espíritu de ira va a reforzar la falta de perdón y ese espíritu de ira va a traer espíritus de homicidio, de robo, de venganza, de revancha, de violencia. Porque yo voy a empezar a maquinar cómo me voy a vengar. Es terrible que nosotros no nos demos cuenta que atrás de todas nuestras emociones que no queremos soltar, hay demonios que están ahí, reforzando esas fortalezas. Así que nosotros no tenemos ningún derecho de no perdonar porque nosotros vamos a ser afectados por esos demonios que van a venir. Y entonces yo mis sentimientos hacia esta persona no nada más va a ser, estoy molesto con ella o con él, sino cómo la odio, deseo su muerte. Ojalá y le pase esto, ojalá y le pase otro. Eso ya no son, ya no nada más es falta de perdón, sino es una ira retenida, una ira grande, y eso ya es un demonio, ya es un espíritu que está fortaleciendo y reforzando mis sentimientos negativos. ¿Por qué crees que cuando hacemos liberaciones, lo primero que les decimos, tienes que perdonar a tu mamá, a tu papá, a quien te hirió, no, que me hizo lo que te haya hecho? La que va a ser libre, el que va a ser libre eres tú, no él. A ti te conviene perdonar, porque el que queda en libertad eres tú, no la otra persona. Amén. Continuamos. La Biblia nos invita a perdonar, pero no solo para beneficiar al prójimo, como decía, sino también nos ayúdanos a sanarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en Efesios 4:32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos para otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ahí te está diciendo Pablo, mira, sé compasivo, entiéndele, está mal. A lo mejor está pasando por cosas difíciles, a lo mejor tiene problemas graves y por eso tiene esos sentimientos. Perdónalo, porque Cristo ya te perdonó a ti. Perdónalo como Cristo perdona.
perdónalo. O sea, tu sentimiento de perdón tiene que ser honesto, sincero y sin ningún rencor. Porque eso me va a sanar a mí, mi alma. Va a sanar mi ser interior y voy a ser libre, verdaderamente libre. ¿Para qué? Pues para que vengan los beneficios de la cruz, para que yo tenga plenitud de vida, tenga paz, tenga gozo, tenga amor, tenga benignidad, tenga compasión, sea próspero, disfrute hasta las cosas más pequeñas, porque cuando tú no perdonas, no disfrutas nada, hermano, nada, porque estamos siempre así enojados. Entonces, no disfrutas nada, no disfrutas el compañerismo de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos en la fe, de tus amigos. No disfrutas ni siquiera la comida. Ayer estuve comiendo con mis hermanos, Juan Carlos y Erika, y de verdad no saben qué contentos estuvimos, cómo disfrutamos de algo que simplemente son alimentos. Pero si yo tengo la falta de perdón, voy a estar hablando pestes de otras personas y no vamos a disfrutar nuestros alimentos por la falta de perdón. Pero de verdad que es un deleite tener paz con nosotros mismos y con Dios, porque el comerte una galletita, el comerte una paletita, el comer lo que tú quieras y el convivir con tus hermanos, tú sientes deleite, satisfacción y sientes gozo. Y eso no lo puedes tener si no perdonas. Porque el perdón es algo que has cancelado, es una deuda que has cancelado. Canceladas las deudas como Cristo las canceló en la cruz del Calvario. Nuestras deudas, Él nos ofrece perdón a todos los que creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 5, 6, 8. Pablo lo decía porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, a Cristo no importó, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, dijo, no, hasta que se arrepientan, hasta que cambien su manera de ser, yo muero en la cruz. No, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no escatimó su vida, no se fijó, ay, no, este está re mal, por este no me muero. No, Él dio su vida por nosotros y Cristo nos ha perdonado. Entonces el ejemplo siempre es Cristo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, nuestro mayor ejemplo es Cristo. Y siempre Cristo nos enseña cosas y entre ellas es el perdón. Es el perdón. Porque Cristo nos ha perdonado y nos pide que nosotros también perdonemos a los demás. A veces decimos, es que es algo imperdonable. Si usted supiera lo que me hizo, es imperdonable. Y aunque sea imperdonable lo que te hicieron tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus cuñados, aunque es imperdonable lo que te hizo el vecino, aunque es imperdonable lo que te hizo el pastor de algún lugar a donde tú hayas estado que te hirieron. Cristo nos da el ejemplo de que nosotros, de que Él nos perdonó aún estando en pecado y nos ha dado ese ministerio de la reconciliación para reconciliar a otros con el perdón. Siempre nosotros, a causa de ese ministerio que nos ha dado Dios, y se perdonen y ahora ustedes vayan y compartan la palabra y reconcilien a los pecadores conmigo. Y eso es lo que nosotros nos ha dado el Señor, el ministerio de la reconciliación. Pero imagínate cómo vas a ir a querer reconciliar a una persona con Cristo si tú no has perdonado y no te has reconciliado con tu hermano,
con tu padre, con tus familiares, con tu esposa, tu esposo, amigos, con tus hijos. Sería algo, pues, que no es correcto, ¿verdad? Porque no va a funcionar, porque el Espíritu Santo está contristado. Y Pablo dijo en 2 de Corintios 5, 18 al 19, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo y ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, yo tengo que sanar esas heridas de mi alma también para ir a reconciliar, predicar y hablarles a otros de cómo se van a poder reconciliar con Cristo. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de la importancia del perdón. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de Pedro. Y yo estoy segura que todos esos ejemplos de la Biblia, hermanos, nos van a ayudar a nosotros para que si tenemos esa falta de perdón, esta área que está herida, que está dañada, ¿verdad? En nuestra alma hay heridas y entre ellas está el dolor que yo siento por lo que me hicieron y también está mi determinación de no perdonar. Pero en la Biblia nos está hablando el Señor y nos explica detalle y eso le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, bueno, Señor, ¿y cuántas veces se debe perdonar a quien nos haga daño? Y él le dijo, ahí en Mateo 18, 21, 22. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, es incalculable. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Todas las veces que sean necesarias. Y yo no te digo que al momento lo voy a perdonar inmediatamente, porque somos seres humanos. Me lastimas, me hieres, me ofendes, me quitas, me robas, me golpeas, alguna cosa que me hagas. Y yo voy a irme a mi casa, voy a estar en mi casa y lo primero que voy a hacer es odiar, detestar a la persona, porque somos seres humanos. Y nosotros inmediatamente reaccionamos porque estamos llenos de emociones, de pensamientos y de sentimientos en nuestra alma, ¿no? Entonces, en ese momento yo no te puedo decir, uy, no, yo inmediatamente digo, te perdono. Esa es una mentira. Ningún ser humano reacciona inmediatamente al perdón. Pero sí vengo a los pies del Señor y yo le digo, ¿sabes qué? Me acaba de hacer esto, esto, esto y esto. Y me dolió mucho y me duele mucho. O alguna pareja tuya, algún esposo, te ha estado dañando, lastimando, hiriendo, y le has perdonado, pero como vives con él, la herida está abierta. La estás cerrando en oración, Señor, yo le perdono esto, lo otro, aquello, y de repente vuelve a herirte y otra vez se vuelve a abrir la herida. Todos los días tienes que estar diciéndole al Señor, aquí está esto, Señor. Yo me arrepiento de lo que ahorita siento contra Él, porque si yo no tuviera a Cristo, no sé qué haría en este momento. Yo creo que agarraría una pistola y paz, le daría, ¿verdad? O ahorita mismo haría cosas indebidas. O me voy a vengar, porque así pensamos al momento. Mentira que somos ya celestiales. Ciertamente hemos sido salvados por medio de la obra redentora de Jesús, pero tenemos un cuerpo carnal en el cual batallamos y estamos luchando con nuestra carnalidad. Por eso es tan importante ir a los pies de Jesús y entregarle este sentimiento negativo que tenemos al momento y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Porque si yo ahorita
soy capaz de hacer algo mal. Pero yo determino perdonar a esta persona, me acaba de hacer esto, o me hizo lo otro, o mira, Señor, mi madre sigue en las mismas, mi padre igual, mira, este hermano, mira, este hijo, no sé quién, pero siempre tenemos que ir a orar, a pedir, a clamar, a suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, yo determino perdonarlo para no llenarme de ira, para no darle lugar al diablo. Termino perdonarlo, pero ayúdame porque no puedo. Porque estoy llena de ira, porque estoy enojada. Porque ahorita no deseo ni verlo, ni verla, ni saber de su existencia. Pero tú ya fuiste ahí a los pies de Jesús. Tú ya fuiste ahí a tu lugar secreto a decirle a Dios, mira lo que estoy sintiendo ahorita. Mira mi condición en la que estoy. Tú ya estás reconociendo que te llenaste de ira, de enojo, de coraje. Y es lógico y es loco, ¿cómo decirlo? Lo que siento es justo. ¿Por qué? Porque me hirieron, me lastimaron. Pero lo que no es correcto es que dure mucho ese enojo. Porque dijimos que se va a convertir en ira reprimida y vendrá ese espíritu de ira y va a reforzarla. ¿Y por qué creen que hay tanto feminicidio, tanto infanticidio, tanto parricidio? Por la falta de perdón. Hay padres tan crueles que han hecho añicos la identidad, la integridad y la dignidad de sus hijos. Hay hijos que han hecho añicos el ser de padre y de la madre. Hay maridos, hay esposas que han hecho añicos la dignidad del esposo o de la esposa. Y sin Cristo, hermanos, un día se convierte esto en un deseo de venganza. ¿Y por qué creen que están tanta gente en la cárcel? Y su respuesta de ellos es, me hizo la vida imposible, me humilló, me odiaba, yo la odiaba. Entonces, ¿por qué creen que es tan importante el perdón? Nosotros tenemos a Cristo. Solamente hay que ir a los pies de Jesús y decirle con sinceridad la verdad de lo que siento en este momento. Porque yo soy un ser humano también. Porque yo también siento, yo también estoy indignado, enojado y deseo que en ese momento que caiga un rayo sobre la persona que me está haciendo daño. Sin embargo, yo le confieso al Señor la verdad y le digo, siento esto y deseo esto. Él conoce nuestro corazón, mejor díselo, pero ya no quiero sentirlo, pero ya no quiero tener ese sentimiento. Ayúdame, yo renuncio a ese sentimiento de odio, rencor, amargura, falta de perdón. Yo determino perdonar a esta persona con tu ayuda, pero te entrego mi decisión y mi voluntad. Ahí es cuando el Señor dice, bien, y de repente, pasados los días, se te pasa el enojo y ya. Y eso no quiere decir que tú vas a reconciliarte o volver con la persona, si es que se puede, ¿verdad? A menos de que sea que viva en tu casa, pues ahí es donde tú vas a tener que ser compasivo y misericordioso, ¿verdad? Y también en primera de Juan 3:15-16 dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, simplemente por aborrecerlo, ¿eh? Para Dios ya es homicidio. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Volvemos a lo mismo. No te impide el Señor que tú sientas
que tú te enojes, pero dice, enójate, pero no te llenes de ira. ¿Y eso cómo se hace? Entregándole todo al Señor. No vayas a contárselo al momento de tu enojo a otro porque el otro te va a dar malos consejos, sino simplemente vete al lugar secreto y allí dile todo lo que sientes en contra de esa persona que ya, pues, como dicen, te llenó el hígado de piedritas, ¿verdad? Entonces, hay solución con la ayuda de Jesús. Siempre habrá solución con Cristo Jesús. Continuamos. Hasta aquí estamos entendiendo, hermanos. Vamos a ver la diferencia entre varios tipos de perdón y la reconciliación, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver el perdón vertical. Este perdón vertical es el que se extiende, le extiende Dios al hombre a causa de la obra redentora de Jesús. El perdón de Dios vino a causa de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el perdón horizontal es el perdón que un ser humano le concede a otro. Y ese se le puede llamar perdón interpersonal. Pero es tan importante para Dios este perdón que nosotros le damos a la persona. De otra manera, si tú no perdonas, como dice su palabra, entonces Dios no te puede perdonar. Entonces necesitamos tener un perdón bíblico para sanar nuestra alma. O sea, un cabellito menos, ¿sí? Una arenita menos, un frijolito menos a mi alma. Y estamos comenzando con uno de los sentimientos más pegajosos, más fuertes y graves para Dios, para poder recibir salvación y vida eterna. Y tan importante para que nosotros seamos libres, prósperos y sanos, emocionalmente, espiritualmente, físicamente y no maldigamos hasta en lo económico, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por este perdón. Nosotros vamos a perdonar nuestros pecados porque Cristo es fiel y es justo para perdonarnos, ¿verdad? Y dice Mateo 6, 14, 15, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, ya vimos que es una condición para poder recibir de parte de Dios el perdón. Y en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y uno de los pecados que Dios no soporta es la falta de perdón. Por eso, a causa de la falta de perdón, nosotros vamos a sufrir mucho. Y es tan importante el perdón que cuando hay liberación, cuando vienen, pasan al frente algunas personas, lo hemos visto. Cuando el tema es el amor del Padre y el perdón, van y renuncian y dicen, yo no, ya no quiero seguir odiando a esta persona y sueltan el perdón porque el Espíritu Santo los guía a perdonar y vemos cómo son liberados y hasta les cambia su carita.
¿verdad? Una cara llena de frustración y de amargura va cambiando. Y además, las enfermedades que tiene en su cuerpo, esos demonios que tienen derechos legales por la falta de perdón, que están enfermando sus órganos vitales, también tienen que salir, porque ya no hay ningún derecho legal, porque ya perdonaron, ya perdonamos, ya somos libres. Ahora, miren, vamos a ver algunas ideas equivocadas acerca del perdón. Porque, ¿qué creen que nosotros? Ay, Dios mío. Bueno, yo así lo pensaba antes, ¿verdad? Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón, ¿verdad? Y la verdad es que el perdón se le puede conceder aún a la persona que ya falleció, ya se murió, ya no tuviste oportunidad de perdonarle, de decirle te perdono personalmente, ¿sí? Yo la abuelita del papá de la abuelita de mi ex marido, ay, esa señora me hizo la vida imposible, pero imposible. Incluso me decía, de mi cuenta corre que usted nunca sea feliz con mi nieto. Yo decía, ay, Dios mío, ¿pero por qué? Entonces, yo no conocí a Cristo cuando ella murió, pero ahora que he tenido oportunidad en estos años, yo me acuerdo de todo el daño que me hizo esa señora, las faltas de respeto, las difamaciones, las calumnias, que llegaron al grado de que tuviéramos mi esposo y yo conflictos. Entonces yo dije, Señor, puedo decir, ya muerta la persona, y decirle, te perdono. Y yo lo hice, por fe yo lo hice, Señor, perdono a fulanita por, mira, me dijo esto y esto, y ella, mientras yo vivía ahí en su casa, me hizo esto y esto. Y yo decido perdonarle, aunque esté muerto. Aunque esté muerta la persona, no necesitas que la otra persona diga, ah, se acepto tu perdón, ¿verdad? O sí, perdóname. No, yo decido perdonar a esa persona que me hizo tanto daño, aunque ya falleció. Decido perdonar a la persona que incluso no reconoce que hizo mal. Yo decidí perdonar a mi ex esposo y él dice, ¿yo qué hice? Simplemente me enamoré de otra persona y punto. No me importó dejar a mis hijos porque me enamoré. Entonces yo dije, pues, él siente que no hizo mal. ¿Cómo le voy a decir te perdono así de qué? Pero yo decidí perdonarle. Yo decidí perdonarle. ¿Para qué? Para que yo fuera libre, verdaderamente libre. No necesito que él me diga, ay, sí, perdóname. O ay, se acepto tu perdón. Tú puedes perdonar a quien no se ha arrepentido porque ya no es tu problema. Tu problema es perdonar y liberarte de esa persona. Sacarla de tu corazón, sacarla de esa cárcel, porque mientras tú no saques a esa persona de tu propia cárcel, Dios no puede hacer nada por la persona. Quiere trabajar y tratar con la persona, pero dices, no, es mi prisionero. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios? Entonces, yo necesito perdonar, incluso esa gente que dice, yo no he hecho nada, y tú tienes que perdonar a aquella persona que solo reconoce parte de la gravedad de su ofensa. Ay, bueno, sí, sí, reconozco que, pues sí te dije esto, pero lo demás no. No, 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 no. Tú estás exagerando y no quieren reconocer que están mal y no quieren reconocer que nos han lastimado, herido y ofendido. Incluso hasta se sienten ofendidos ellos, cuando ellos son el problema del daño que nos hicieron. Por tanto, es importante que nosotros perdonemos
y veamos estas ideas erróneas de no estés esperando que la persona acepte tu perdón. No estés esperando que la persona te perdone para que tú perdones. Tú perdona y suelta a la persona. ¿Por qué? Porque entendemos que el perdón es una decisión de una persona. Si fuera a haber una reconciliación, requeriría de las dos partes. Y ha ocurrido en ocasiones en que se piden perdón a ambas partes, incluso, bueno, hablando de las parejas, se piden perdón y el otro dice, sí, perdóname, y el otro dice, sí, te perdono. Ahí ya no es nada más una decisión de una sola persona, sino de dos. Y cuando hay un perdón de ambas partes, a eso se le llama reconciliación, ¿verdad? Y esa reconciliación va a hacer que te unas más a la otra persona. Por eso Pablo en Efesios 4:31-32 dice, quítense de vosotros toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Miren, el viernes se hizo un acto de fe a donde la pastora dijo, pasen todos los matrimonios y perdónense, pídanse perdón. Y fue algo tan bonito y miren, tal vez no se note nada en el mundo natural, pero en el mundo espiritual algo sucedió, algo se rompió en estos matrimonios que se pidieron perdón. Es increíble lo que sucede en el mundo espiritual, pero como a veces no conocemos el mundo espiritual, pensamos, no pasó nada, sí le perdoné, pero como que no pasó nada, como que me dio la avión. No, algo sucedió en el mundo espiritual con esas parejas que se pidieron perdón unos a otros. Y yo creo que es importante que se pidan perdón mutuamente entre parejas, aunque no merecen el perdón, ¿verdad? Aunque no lo merezcan. ¿Sabes qué? Te perdono por todo el daño que me has hecho durante todo este tiempo de relación que tengo contigo desde que me casé. O a tu mamá o a tu papá, ¿sabes qué, papá? Te perdono por todo el daño que me hiciste porque tú eres el que debías haberme cuidado y no me cuidaste. Pero bueno, ahora, hay otra cosa que también hay un error, ¿verdad? Dice, hay un dicho que dice, perdona y olvida. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron, ni reconciliarte con la persona que te causó daño si es que ya no la tienes, no le tienes necesidad de convivir con ella. Porque el perdón al que Cristo nos llama significa que no guardemos rencor, amargura o resentimiento en contra de la otra persona. Porque yo quiero ser libre, yo voy a ser sanada, yo voy a ser sanado. Si la otra persona no quiere, su problema. Yo necesito este perdón y ser sanado y liberado. Y no me voy a olvidar, no voy a olvidar, porque eso no se puede olvidar. Lo que te hacen no se puede olvidar. Se tiene que hablar, se tiene que decir, como les decía hace rato, ir allá al lugar secreto y decirle, me hicieron esto, 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 esto y esto, por esto y por esto y por esto. Y yo no la quiero perdonar. Pero como tú dices que si yo no lo perdono, tú no me perdonas, entonces te pido perdonar para que tú no me dejes de perdonar. Pero yo no voy a olvidarme. Pero no porque no me olvide, voy a seguir odiando, teniendo resentimiento. Eso lo voy a recordar como algo que me hicieron, que me hirió, me lastimó, pero que ya pasó. Ya pasó, ya ni modo, allá él hizo mala cabeza, ¿verdad? Porque la manera en que yo perdone y renuncie a todo esto me va a traer a mi paz.
A mí me conviene perdonar, no a los demás, no a aquel que es perdonado, no a aquel al que se le pide perdón. A mí es a quien me conviene perdonar. Aunque haya sido algo tan grave, pero yo decido perdonarlo para que yo sea libre, verdaderamente libre. Y Colosenses 3:13 dice Pablo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también hagan ustedes. Fíjate qué consejos tan sencillos nos da Pablo. Ok, sí, te hirieron, sí, te lastimaron, sí, es grave lo que te hicieron, sí, dañó tu vida. Imagínense que hayan violado a la niña o que hayan violado a un niño. ¿Cómo vas a perdonar eso? ¿O cómo lo vas a olvidar si eso arruina tu vida y la de toda la familia? Pero vas a los pies de Jesús y le dices, me hicieron esto, esto y esto, y yo decido perdonar. Y yo decido que tú me permitas renunciar a todo lo que yo siento, ese odio, ese rencor, esa amargura, para que, para que Dios me ayude. ¿Sí? Y bueno, hay palabras que no se deben de decir aquí en YouTube, pero bueno. Entonces es necesario el perdón, perdonarnos. Y lo otro que es lo más difícil, no sé si a ustedes les pasa, pero lo más difícil, perdonarse a sí mismo. Cuando una persona expresa una culpa continua por un pecado pasado o un remordimiento por las consecuencias negativas a causa de la decisión anterior que tuvo, es difícil perdonarse. Hay cosas que uno dice, pero ¿por qué hice esto? Mira las consecuencias tan negativas. Mi error ha causado daño a otros también. ¿Cómo me voy a perdonar? Pero dice que vivir en la vergüenza no va a arreglar esa relación rota ni va a eliminar el daño que se ha hecho. Así que tienes que ir a los pies de Jesús y decirle, mira lo que hice, mira el daño que causé a los demás. Es imperdonable lo que le hice a mis hijos, lo que le hice a mi esposa, lo que le hice a mi esposo, lo que le hice a mi familia. Es imperdonable lo que le hice a esta persona. Y sí, sí puedo decir yo, es imperdonable para mí, pero ahí es donde nos damos cuenta que no somos dioses, no somos perfectos. Seguimos en este mundo pecaminoso, seguimos con este cuerpo carnal y vamos a equivocarnos muchas veces. Pero lo importante es reconocer nuestra maldad, confesar nuestra maldad, arrepentirnos de nuestra maldad y reconocer que el único perfecto es Dios. Y que si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar a nosotros mismos? ¿Verdad? Tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos incapaces de hacer algo bueno. Y no me voy a condenar, yo renuncio al espíritu de condenación, yo renuncio al espíritu de culpa, pero voy a los pies de Jesús y confieso mi maldad, confieso mi pecado y pido, Señor, por favor, que no haya, que las otras personas que salieron heridas por mi culpa me perdonen. Ponles en ellos el querer como el hacer para que me perdonen. Y yo voy a ir a pedir perdón y a lo mejor no me van a perdonar al momento, pero van a ver que mi corazón está de verdad humillado pidiendo perdón. Es importante reconocer que nosotros no somos nadie para no perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Continuamos. Bueno, dice en Romanos 5, 8, 10. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él vamos a ser salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que nosotros podemos ver que Cristo murió por nosotros y Él nos justificó por medio de su sangre. Él nos salvó de la ira venidera de Dios. Él nos libró y nos quitó de que fuéramos enemigos de Dios y nos reconcilió y nos adoptó como hijos legítimos. Por eso nosotros no podemos dudar que a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya somos justificados, reconciliados y adoptados. Por eso es tan importante que nosotros determinemos sanar nuestra alma perdonando. El perdón me va a liberar, el perdón me va a ayudar a salir adelante, el perdón me va a dar una nueva oportunidad para que yo sea libre, verdaderamente libre, y a causa del perdón voy a sanar las heridas de mi alma y a causa del perdón voy a sanar mi cuerpo físico porque está enfermado por el resentimiento, el odio y por esas emociones negativas y esos pensamientos negativos que tengo. Y voy a sanar también emocionalmente, porque al no tener ese sentimiento de falta de perdón, al no tener este sentimiento de odio, de rencor y de amargura, nosotros vamos a tener esa sanidad sobrenatural, una sanidad que nosotros ni siquiera sabíamos, pero el Señor dice que vamos a arrancar las raíces de todas esas aflicciones, porque Dios desea sanar nuestras memorias con su amor, con su salvación, con su liberación, ¿sí? Vamos a recordar las personas que nos causaron las heridas del alma, pero va a ser ya con compasión, con interacción. Así que a causa como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad de Dios es que Él vino a este mundo a sanarnos. Él vino a este mundo a liberarnos, a rescatarnos, a perdonarnos, a sanar y a renovar y a regenerar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser verdaderamente libres, ¿verdad? Así que todas estas heridas van a ir siendo sanadas poco a poco, porque muchos, como algunos de mis hermanos comentaron, no sabía yo que tenía esa herida abierta todavía hasta que volvió a sangrar. Entonces, hay que cerrar esa herida, hay que sanar esa herida perdonando, perdonando. Y gloria a Dios por el perdón. Gracias a Dios que nosotros no vamos en nuestras fuerzas a perdonar, solamente vamos a decidir perdonar y el que nos va a dar el poder y la autoridad para perdonar es Dios. Así que con esto terminamos la enseñanza de esta pues segunda parte de las heridas del alma y van a ser muchas clases, hermanos, porque son tantas áreas de nuestra vida que tenemos que sanar. Algunas van a ser más fuertes y espero no hablar de más porque en YouTube está prohibido hablar así, con palabras fuertes, pero que Dios me dé sabiduría para que no nos las vayan a quitar la enseñanza que se va a pasar a YouTube, ¿sí? Y espero que ustedes en esta noche pues se pongan también a cuentas y recuerden a quién deben perdonar y también si no están perdonados de algo, se perdonen y haya una libertad total en esa área.
y luego ya trabajaremos en otra área. Así que gloria a Dios por todo, hermanos.